El género dramático y el teatro infantil. El teatro se ha convertido en una gran herramienta de aportes y valores. De una forma inmediata conecta al niño con el mundo del arte y abre las puertas a la sensibilidad estética, la reflexión, la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de la vida del mundo. Abre las puertas al conocimiento, a la cultura y a las historias sin fronteras. Al mismo tiempo que el teatro invita a los niños al pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión. El género dramático es aquel que representa algún episodio, conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene de drama. Esta palabra corresponde al nombre genérico de toda la creación literaria en la que el artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta, directa, un conflicto humano. Los elementos esenciales del teatro son el texto o libreto, que es el contenido de toda la obra. En él aparecen los diálogos entre los personajes, se indican los lugares donde ocurren las acciones y las reacciones que deben de manifestar los actores. Los actores son las personas que representan los personajes que intervienen en la obra. Espectadores es el público que observa la obra. En el teatro participativo el público incluso es un personaje. El texto dramático es el conjunto coherente de enunciados que forman una unidad de sentido y que tienen la intención de comunicativa a través de los signos. Se conoce como texto. El drama, por otra parte, es una forma de representación de distintas escenas mediante su representación con actores y diálogos. El texto dramático es aquel que representa algún conflicto de la vida a partir del diálogo entre los personajes. La noción del drama permite nombrar en forma genérica a cualquier obra escrita por un dramaturgo donde los hechos tienen lugar en el espacio y tiempo determinados. El fin del texto dramático es la representación de sus contenidos frente al público. El drama incluye tanto textos escritos para el teatro como la obra teatral. La estructura externa del texto dramático, por su parte, los actos están marcados por las acciones principales de los personajes. Las escenas son divisiones mucho menores y se distinguen por la entrada y salida de los personajes. Corresponden al tiempo en que permanecen los mismos personajes en el mismo lugar. Los elementos que componen al texto dramático es el diálogo directo. Es el intercambio verbal entre personajes. Por su parte, el monólogo es la forma de expresión mediante el cual el personaje habla solo, pero en actitud reflexiva para la comunicación con el público. Manifiesta su estado de ánimo, así como sus proyectos, un conflicto que lo afecta profundamente. Acotaciones son las diversas indicaciones del autor para la puesta en escena de la obra. Estas van desde las indicaciones de los gestos y movimientos hasta el mobiliario. En general se indican entre paréntesis. Aquí vemos un texto dramático. Tiene una triple dimensión. Representación definida como imitación, reflejo, mímesis de un aspecto real o virtual de la experiencia humana. ¿Qué y cómo queremos representar? ¿Según qué esquemas? ¿De qué modo vamos a desarrollar la temporalidad? Por su parte, de esta triple dimensión está la estructura que obedece a principios composicionales. Crea un microcosmos con oposiciones, fuerzas, funcionalidad de los personajes, formas discursivas y dimensiones espacio-temporal. Finalmente, en esta triple dimensión, el proceso en el cual se establecen las reglas del juego, el modo con que el autor organiza la percepción de los acontecimientos, la energía que mueve al espectador, la relación lector-texto, construye un lector ideal.
Por su parte, el texto teatral, el guión teatral, por lo tanto, es un texto que especifica los diálogos que debe decir cada actor, detalla el desarrollo de cada escena, brinda información sobre la escenografía, etc. Por ejemplo, tengo que estudiar 2 guiones teatrales para la próxima semana, ya que haremos nuevas representaciones. El escritor confesó que sueña con escribir guiones teatrales, aunque aseguró no tener talento para dicha especialidad. El dramaturgo uruguayo sorprendió con su guión teatral de gran intensidad. Las partes del texto. Por lo general, el texto dramático se divide en actos que a su vez pueden subdividirse en escenas y cuadros. Los actos se relacionan con el desarrollo del conflicto. Si una obra tiene, por ejemplo, 3 actos, el primero representa el conflicto, el segundo lo desarrolla y el tercero muestra el desenlace o resolución. Las escenas están determinadas por la entrada y salida de los personajes. Los cuadros representan cambios de decorado o de escenografía. La metodología. Paso 1. Tema del teatro. Se debe de hacer una descripción de la problemática. Situación actual del trabajo con la expresión dramática en el nivel elemental. Diagnósticos del grupo. Transversalidad de los aprendizajes. En segundo lugar, el desarrollo del tema. Se desarrollan los conceptos generales. Observar no es una reacción espontánea, comprender el significado de la obra, sensibilización precoz. Por su parte, la expresión dramática es la acción de comunicar y el uso del dominio de las posibilidades expresivas. En el paso 3, vamos a crear la puesta en escena, los ensayos, las correcciones, los apuntes, la dirección teatral, desde luego, la dirección de los actores, la coreografía, es decir, cómo se van a mover en el escenario. En fin, es el trabajo de la creación de la obra teatral. En conclusión, para fortalecer en los niños sus habilidades lingüísticas a través de la organización de las actividades que favorezcan el desarrollo de la expresión dramática y de la apreciación teatral, para que así los educandos puedan narrar, conversar, dialogar y explicar de manera eficaz, desarrollar las habilidades comunicativas, corporales, verbales, de memorización. Que los niños desarrollen su imaginación, fantasía, creatividad e iniciativa al participar en la obra teatral, mejorando así su percepción y sus formas de expresión. El género dramático y el teatro infantil es una forma de sensibilizar y de enseñar arte a las nuevas generaciones.